Hola grupo, ¿cómo están? Bendiciones, buenas noches, hermano Max. Bueno, no sé bien de qué temas hablarles, pero vamos a hablarles de algún tema porque el enemigo pelea siempre, hay que pelear. Por ahí habría que ver qué hay en las noticias. A ver, vamos a poner acá. ¿eh? Pero primero, me permito bendecir los hermanos y hermanas. ¿eh? Gloria a nuestro Padre Creador Yahweh, en nombre de ellos, en la materia, en la maldición, a la vez que bendición también. Padre, Jesús dijo, tendrán aflicción, pero ánimo, alma, ánima, yo estoy cerca de, dijo. Bendiciones. Bien. Hay varios temas que debemos hablar. Ya hemos hablado del Islam. ¿Qué más podemos decir del Islam? Vamos a ver las noticias, a ver qué hay. Eh, pero es importante, hermanos y hermanas, conocer al enemigo. Es un craso error el que están cometiendo al no conocerlo. En su debido momento esto se conocerá, por supuesto. El Padre está detrás. El Padre está en control. Esto se conociera de un día para otro. Pero eso es gradual, ¿verdad? Eh, pero es un craso error no conocer al enemigo. Cierto es que cuando miras al abismo mira dentro de ti. Como decía Nietzsche, pero es muy interesante también, como Nietzsche seguramente entendió bien, dije, que el vacío odia el vacío. El vacío odia el vacío. Odia estar en su estado de vacío. Receptivo. Dado que, bueno, ya sabemos. Entonces también ¿eh? necesita lo lleno para llenarse eso, como vacío. Bien, bien. Bueno, vamos a ver qué hay en las noticias esta tarde. Vamos a ver sí, super clásico, Boca River. Teatro. Eso le dan a las masas. Fútbol. Teatro. Teatro. ¿Escuchando a este señor? Ahora vamos a poner un poco de eso, a ver. A ver si lo encuentro. Seguro le pongo pausa y lo mando. El fútbol es una nueva manifestación del teatro de Dionisos. No lo voy a buscar, ya lo vamos a hablar. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Eh? El fútbol proviene. El fútbol proviene del Arpastum, de las milicias de Roma, y antes proviene del Epísquiros, de las milicias griegas. Se hace en el mismo lugar donde se hacía antes, en un coliseo, de donde vienen los estadios, que en realidad es una evolución del teatro romano, que es una evolución del teatro en griego. El teatro romano ya es más todo cerrado, ¿verdad? No solo como una ostra, como una parte de una ostra, ¿verdad? Con las gradas, con
la KBA. Entonces, la masonería en medio, no solamente la masonería trayendo los equipos de fútbol, sino que la masonería agarrando lo que quedó del Arpastum, que era el calcio romano, por eso se llama calcio, ¿no? En Italia, tomando ese Arpastum, dijo, bueno, vamos a dividirlo en dos, una con las piernas y otra con las manos. También es muy desmembrador dionisíaco. Y por un lado el fútbol, aunque tiene algo de mano, interesante, están conectados. Y con el otro lado el rugby, como el rugby es como la otra parte, ¿no? A veces parecía ser que habría que ver fútbol y rugby combinados, eso sí. Me interesa el rugby también, es muy interesante el rugby. Ahí se ve un poco más lo que era el Arpastum. El fútbol es más para... El fútbol es como bueno, las piernas, está más abajo, es más para la... bueno, no quiero ponerme oligárquico. Son dos partes de dos extremidades. Dos partes de extremidades importantes, cada uno según su importancia y diferencia. Es interesante los dos. Bueno, no sé si han visto Arpastum. Es muy interesante ver, todavía se puede ver Arpastum. Si lo buscan, está en YouTube. Está muy interesante el Arpastum griego, romano. Eso les gusta. Eso les gusta. El fútbol. Eso les encanta. Y van a hacer lo mismo que hacían durante en el teatro, los dionisíacos bacanales, y después en el Coliseo y en los estadios, lo mismo. ¿Qué es? Beber el vino de Dionisos, el vino de Baco, emborracharse, comer, Roma hasta le regalaba el pan, engordar con pan, como Nerón, el obeso mórbido, con la harina refinada, mientras regalaban pan, el imperio se moría, ellos mismos mataban el imperio, no se olviden de eso, ellos se acuerdan muy bien, se acordarán muy bien, Roma aprende de sus errores, y después lo usan tu contra, tanto así. Entonces, como decía este señor, habrá que buscar en esta ponencia, muy interesante, vamos a poner un poco eso también. El fútbol es la evolución de los ritos orgiásticos, de destrucción, sacrificiales, porque en el circo romano se mataba en el círculo, tanto como en el teatro también se sacrificaba por la orgía. Y lo viril, el grito, es una evolución de eso mismo, pero estaba ahí permeado igual, porque detrás, en sus casas, en sus trabajos, en el auto, en la calle, siguen con los mismos espíritus. Teatron de Dionisos. Dionisos los gobierna todavía. Que no existe, en realidad es maligno, pero de Dionisos los maneja. Su espíritu, ¿no? Que los griegos inventaron. Ahí están, mostrando todas las caras, las caretas. Un premio, otro premio. Un montón de pobres viendo como un montón de ricos juegan entre ellos, festejan, se matan entre sí. Pero bueno, está bueno ahí el circo de Roma, ¿verdad? Eso les encanta. El circo en el que mataban, ¿no? Es muy interesante ese juego de los aztecas. Habrá que ver si no es más antiguo todo esto. Es muy interesante todo esto. Habrá que ver si el Hepset no viene todo de Hepset. Qué interesante. Es Hepset de los egipcios. El que el faraón hacía en la arena toda una simbólica procesión, demostración. Bueno,
más antiguo también. Nemrod, Mercar, Narmer, ya lo dijimos varias veces. Eso ahí en las noticias, a ver. En eso se contentan. Dios mío. Reforma laboral, un gordo opinando. Tejí, pelotudo. Como decía la mafia, cada segundo nace un imbécil. Juana Molina no se murió. Bueno. Esa gordo Temple Oriente y con todo, Juana Molina. Qué mierda esto. A ver, para noticias. Ahí está. Un empleado se descompensó y murió luego que ladrones. Qué mierda. Estos de TN andan. A eso uno se pone a pensar en las noticias. Y dado que, como decía. Después vamos a investigar esto que le decía, ¿no? Del teatro. Después se lo muestro. Se corte. A veces uno se pone a pensar cuando ve las noticias ahí dice, se muere uno, se muere otro. Todo el tiempo se muere gente, no dice nada. Y a veces cuando le da mucha importancia que se murió uno dice, ah, mierda, capaz que era uno de ellos, ¿no? Capaz que era un agente. ¿Qué tanta importancia hay que se muera este, por ejemplo? No, bueno, todo el tiempo muere gente en Buenos Aires. ¿Cuánta gente muere en Buenos Aires por día? ¿Cómo se pisa en el palito solo? Igual, no, cuando se defiende. Cuando el enemigo te dispara, revela su posición. Nunca se olvide. Cuando el psicópata tira acto psicopático, está demostrando ser psicópata. Cuando se saca la careta, voilà. Así que bueno, hablando de eso, esto me hace acordar. ¿Qué pasó con lo de Iron Mountain? ¿No lo van a joder a Macri con esa? Tírenle de las patas, que está muerto. Tírenle de las patas. Que se asuste. Que piense en su papito. En la maldición de la mafia. Licho Jelly va a venir. Licho Jelly. Te atrae de las patas. Bien. Vieron que Licio Jelly tenía en su mansión de Villa Arezzo, en Italia, una serpiente de cobra de un solo ojo, una estatua, que en el ojo tenía una cámara, y cuando vos te movías la cámara te filmaba, se movía, ¿no? Ya para la época. Eso tenía Licio Jelly. Era una cobra, una estatua de cobra, en Villa Arezzo, en Italia. Buratinario. Cuidado Macri. Viene. ¿Qué pasó con lo de Iron Mountain? ¿Qué pasó con eso? Se incendió, no se incendió 2 veces en Argentina. 2 veces se incendió Iron Mountain, 2 veces. ¿No? ¿O estoy mal? ¿Estoy mal? ¿No se incendió de nuevo? ¿Cómo que pasa ya? Olvídate. Los bomberos que estaban implicados murieron. Mi hijo de puta, ¿qué había ahí? ¿Qué había ahí? Quemame esto. Alguien tiene que tener algo de... La CIE tiene que tener bastante ahí, se metió. Pero bueno, no sé. Ni idea. Nunca se supo nada de eso, Eso apesta a Skull and Bones. Es muy fácil saber qué había ahí. Hay que saber quiénes guardaban ahí las cosas y listo. Ya está. El resto lo vamos a deducir. Es así de simple. No hace falta. Hay que hacer... mover la croquetita, aunque eso a los dionisíacos que se pondrían Hannibal Lecter, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer trabajar la croquetita, ¿verdad? Como decía el gordo casero. No será dionisíaco el gordo casero también. Su hijo era de la UCR. Quizás por eso es borderline. O tiene borderline. Me encanta el gordo casero igual. Pero es muy báquico ahora que lo pienso. ¿Qué mierda? Todo fútbol acá. Acuerdo bipartidista busca reabrir el gobierno federal. Ah, está. ¿Cuánto dura eso? Fíjese que interesante, igual como lo miden. Los demócratas dicen, a ver si pongo el freno de mano, ¿qué pasa? ¿Cuánto duró ahora? 2 semanas. 2 semanas duró. Cada vez dura menos. A la otra vez en lo de Biden, ¿cuánto duró? Como 1 mes duró. Ahora duró menos. ¿Ven cómo funciona el liberalismo?
Vas a joder, pero vas a joder menos la próxima vez. ¿Eh? Es así. Río River. El río, ¿no? El río de la Plata. Según los órficos vinieron, dijeron, esto es órficos muy de lo también osiríaco del río Nilo. Se dice, bueno, me gusta el río, ¿no? Desde el Éufrates al Nilo, desde el Éufrates el Tigris, después al Nilo, siempre lo del río. Entonces, les gusta el paseo en la barca. Antes de sus rituales. Pasen a su dios. De ahí viene el Carrus Navalis, de hecho, que se celebra cada primavera. Tiene que ver con eso también. El Carrus Navalis. Se ponía a Isis, pero también era cuestión de Osiris. Isis acompañaba a Osiris, de hecho. Esto de Isis, pero acompañaba a Osiris también. En el mito más antiguo. Ella podía estar sola también, pero acompañaba. Y todo eso también era buscar a Osiris, de Isis en la barca, tiene que ver eso. Entonces, realmente los dos, ¿no? Bueno, entonces esto les gusta. Y por eso el río, y por eso le pusieron el Río de la Plata. Bien. Acuerdo bipartidista buscar raro en el gobierno federal. ¿Qué dice esta mierda? Aguante Canal 26, eso es lo que queremos, ver noticias, ver teminos, ¿no? Mira, una media luna tiene, mujer. La media luna. Para hablar de la situación que está atravesando el gobierno de este país con este shutdown, este cierre, ¿no?, del gobierno federal por la cuestión del no acuerdo, la falta de acuerdo con respecto al presupuesto. Pero, bueno, hay una buena noticia porque el Senado aprobó un acuerdo bipartidista. Se trata de... A veces yo no sé si uno es muy malo también con la gente. A veces uno se enoja porque la gente es ingenua, pero por ahí la gente no es tan mala como uno. Los que hemos sido rodeados de maldad más que otros, por ahí entendemos más la maldad. Ellos por ahí no la entienden, pero bueno, estás en un multimedio gobernado por la masonería, amiga. Está bien que andan de rosita siempre las mujeres, pero yo creo que saben. ¿Cómo que no? Saben. Todos saben. Absolutamente todos saben. ¿Ustedes creen que no? Le iba a decir esto a William Colby, jefe, director de la CIA. Él dijo que ya en Estados Unidos todos los que de alguna forman opinión en los medios masivos de comunicación son agentes de la CIA. Y luego no va a suceder lo mismo en Argentina, sí, claro. Trebuch, tremendo agente. Justo Trebuch aparece y lo que primero que hace es entrevistar a Sabac Montiel en Crónica. 2 o 3 veces, si no. 2 seguro, 3 también, pero no, la tercera no se mostró mucho porque yo estaba quedando medio mal. Pero hubo 2, casi 3. La tercera no salió del aire y estaría bueno saber qué se habló ahí. En un video él lo dice. Él mismo lo reconoce. Trebuch. ¿Cómo va a entrevistar 2 o 3 veces a Montiel antes del atentado? Agente de la CIE. Y también a propósito, para que te des cuenta que es agente. Tranqui. Y no son todos agentes. Que permite el financiamiento gubernamental hasta finales de enero. Esto contempla una votación en diciembre sobre la prórroga de los créditos fiscales de atención médica que vencen el 1 de enero. El paquete tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado luego al presidente Donald Trump para su firma, un proceso que ya anticipan podría demorar varios días. El Senado de los Estados Unidos entonces aprobó este acuerdo por 60 votos contra 40. Tenemos más detalles, es avanzar con un acuerdo bipartidista que busca reabrir parcialmente, atención, el gobierno federal.
5 semanas ya van de cierre, ¿no? Y todas las complicaciones que les venimos contando derivadas de esta cuestión. La medida, este acuerdo, fue posible gracias al respaldo de un grupo de senadores demócratas moderados que aceptaron continuar sin parar la extensión de los subsidios de salud de la ley de cuidados de salud asequible, lo que provocó divisiones dentro del partido. El acuerdo permite financiar el gobierno hasta finales de enero y prevé una votación en diciembre sobre la prórroga. Los créditos fiscales de atención médica, decíamos, vencen el 1 de enero. Bien leído, pendejo, hijo. Linda la señora. Hace ejercicio. Messi se proyecta como empresario. Vamos a tomar contacto ahora con Juaco, el creador de contenidos, y nos está acompañando con algunas noticias del ámbito deportivo. Juaco, ¿cómo estás? Buenos días para vos. ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Acá sí vamos a charlar un poquito de distintos temas. Creador de contenido como vos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Messi juega hermoso. Es muy interesante que el argentino sea... qué interesante igual. 2 argentinos, pero también 2 argentinos humildes. Sea el TLP de el borderline de Maradona, que significa maratón, maratona, es como que su apellido mismo lo decía, maratón. Maradona era maratón. Y podría de hecho haber jugado una maratón. Podría haber hecho una maratón, Maradona, seguro. Fíjese todo lo que hacía Maradona. ¿Eh? Y luego, como habría sido Maradona en una guerra. Y el teatro, de hecho, es como una expresión mínima de eso. Producida, pero simbólica. Y luego Messi. ¿Por qué tan buenos en la Argentina en cuanto al fútbol? Que es mucho de las piernas. Recordemos que estamos en tiempos, ¿no?, de la estatua de Nabucodonosor, su sueño. Nabucodonosor II recibió un sueño de parte de Yahweh y se lo olvidó por Yahweh. Se lo cerró. Y después ni siquiera él lo podía recordar, pero sabía que lo había, ¿se entiende? Y ahora activa a Daniel. Yahweh le explica a Daniel se lo comunica a Nabucodonosor II. Y el tiempo del fin estarían, mientras Nabucodonosor II fue la cabeza de oro, ya nosotros estamos en los pies, en los dedos de los pies. Por eso decíamos la era digital. Dígito viene del latín, ¿no?, que significa dedo. Estamos en los dedos de la estatua del sueño de Nabucodonosor II. Entonces las piernas. ¿Por qué en la Argentina tan buenas piernas? ¿Por qué? Es interesante. Y en ese tiempo estamos. Que después de todo las piernas eran Roma. No lo olvidemos. Interesante. ¿Verdad? Y Messi, luego, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero detrás está el Gran Oriente. Tanto Maradona como Messi llegaron a entender esto. No al principio, sino después. Lo que ellos hicieron fue de Dios. Después se corrompieron. Y después lo van corrompiendo. A Messi también se le ve que lo corrompen, pero de otra forma. A Maradona. Messi tiene otra impronta esa, de otra personalidad. También tiene su genialidad, de hecho, hasta casi superando a Maradona. Fíjate, muy interesante, aunque Maradona decimos que era muy completo, capaz que por su cuestión borderline, no saber si no, Messi, que tiene una mejor psique, ¿no?, lo vemos en su vida de familia, en su forma, su aplomo en manejarse. Quizás eso hizo que sea mejor, que interesante. Pero bueno, los dos tremendos.
Y está bueno igual que haya una superación. Eso también está muy interesante. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante también. Pero bueno, Messi. Bueno, Messi. El Goat, la cabra, ¿verdad? Pusieron. En un momento lo hacen que. Él simplemente juega fútbol, ¿verdad? En un momento entiende todo esto del teatro, de los cuernos de Dionisos y la cabra, y los sátiros. Y le ponen una cabra al lado y le dicen Goat, todo de negro. Quizás que él no se da cuenta, ya sabe. Hace mucho tiempo entendió que les hacen entender que todos están vendidos. Andá a saber si no es peor de lo que estamos pensando, si todos son todas familias masónicas y bueno, después algunos jugarán mejor que otros, pero ya de entrada todos son familias masónicas. Si no son antes, son después. ¿Mm? Eh, Messi es del Gran Oriente. Maradona también lo era. Quizás se vendió cuando se fue a Cuba. Maradona. Sí, quizás. No sé. Pero Maradona era un... Lo idolatraban. Tenía una iglesia, ¿no? Esto del maratón. Claro, subió al Olimpo. Envidia. ¿Qué hizo? Se hundió. Sin Cristo. Seguramente el padre de Maradona era psicópata. Es muy probable, por los videos que uno ha visto es muy probable. Solamente que bueno, psicópata de villa de emergencia, ¿no? No le pida gran cosa. Ya por si al psicópata se le complica. ¿Eh? Porque no hace más que descender. ¿Cómo va a descender en una villa? ¿Entendés? Pero bueno, es muy probable. ¿Eh? Y su madre no era así seguro. Eso hizo que salía hacia arriba, se volviera, más por su apellido también, que lo dictaminó, un maratonista. Maratón. Recordamos también lo que significa todo esto de la batalla de Maratón. No olvidemos. ¿Recuerdan el dragón rojo? Lo habíamos hablado. Bien. Es muy interesante. Messi. Es un gladiador, Messi. Una nueva manifestación del gladiador. Mientras hay gladiadores, luego hay cristianos que son sacrificados en teatro, ¿verdad? Más nosotros los cristianos, también se nos dijo, nunca se dice bien en la historiografía si los cristianos se defendían o no en el Coliseo, no se sabe bien. Ni se dice que sí ni que no, porque Cristo Jesús también dijo que nos iban a perseguir y que compremos espadas. Y que aun si tuviéramos que estar desnudos pero con una espada, así sea. Entonces no se sabe bien cómo es que pocos siglos después los cristianos no sabrían de defender. Seguramente lo hicieron. Quizás por eso también, por mandato de Cristo, que dijo, no defiéndanse. No tentamos a Dios y también hacemos nuestra tarea. Y nos defendemos, como nos vamos a defender ahora. Y esta guerra santa que ya está acá. Pero bueno, a Messi lo hacen lavar activos. El Gran Oriente, ¿se acuerdan Messi? ¿Dónde estaba? En Barcelona. ¿Barcelona de quién es? De Gran Oriente. Donde estaban los gnósticos cátaros, que venían de los paulicianos, ¿no? Que venían de los maniqueos. Los persas estaban detrás. Y se sentaron ahí. Así se meten a la península de ahí, desde el este, ¿no? El oriente, ¿no? El oriente. En Hispania. Bien. ¿Y qué hicieron con Messi? Ya lo hacen lavar activos a su montón de plata. Messi juega terriblemente bien, pero toda la masonería, la vaguita detrás de todos los futbolistas. Guita de la droga. ¿Para qué son las barra bravas? Las barra bravas están ahí porque les gusta qué. No sé qué les gusta qué, ¿no, amigo? Y además para política.
Eso les gusta el fútbol, eso les encanta. ¿Por qué? Porque son herederos de familias, de Roma. Roma impera todavía a través de su sangre, a través de sus familias. Son los mismos demonios generacionales que vienen. ¿Bien? Los demonios órficos, pitagóricos, dionisíacos, bacanales. ¿Mm? De Grecia y Roma, luego siguieron a las poblaciones de la Iglesia Católica Romana, y ahora ustedes vienen ahí, o no vienen ahí. Y después les gusta ir al fútbol, ¿no? Son católicos o vienen de familia católica y les gusta el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos automatismos en que te mueves sin saber qué haces? Casi como si un demonio te poseyera. ¿Por qué esos automatismos? Les gusta el fútbol, eso les encanta. ¿Mm? Y además te conducen tu virilidad. Y dices, bueno, ¿querés virilidad? Para este lado va a ser. ¿Querés deporte? Para este lado va a ser. Cuando yo digo, maratón, ¿verdad? Luego sumérgete en las profundidades y muere. Y después, cuando también vamos a hacer un circo de tu muerte. ¿Verdad? Así es. ¿Mm? Así es. Bueno, pero Messi aprendió un poco más, ¿verdad? Pero no será suficiente. También, como a todos, la materia nos destruye lentamente, así también. Con Messi lo están haciendo y lo harán. También. A Messi lo están usando, como al resto también, para sus satanismos. Creo yo que acá lo que tenés que hacer Messi es como lo que hizo hace poco, esto de que salió diciendo que algo que no sé si ustedes también lo hicieron, yo festejé cuando a Cristina le dieron la pena. Lo siento mucho. Ellos también van a festejar cuando nosotros muramos. Cuando murió Fidel Castro yo hice un asado. Cuando murió Fidel Castro yo me junté con un amigo que además era medio izquierdista y le hice un asado, amigo. Cuando se murió Fidel Castro, ese jesuita de mierda, le hicimos un asado, estuvo buenísimo. Estuvo bueno el asado. Fue en el campo. Corta banderita. Y es nacionalista, ¿eh? Bueno, molleja. Bien. Eso les gusta, Teatron. El Teatron de Dionysos. ¿Por qué les gusta eso? Hacen cosas y no saben ni por qué las hacen. ¿Mm? Son llevados, pero no por Dios. Forma laboral, Caputo de nuevo en televisión. ¿Cómo finge para bajar la pobreza? Pero por ello, esta gente quería el colectivismo en la Argentina. Cuando vino Milei, todos volanteaban para la izquierda. Con todos volanteaban para la izquierda, ¿se acuerdan eso? Hay que recordar, parece que sí, nos olvidamos, pasa media hora y posta que nos olvidamos, ¿eh? Mierda que vivimos el presente. Era demasiado vivir el presente, un poco de conocer el pasado estaría bueno, demasiado presente me parece. No va al futuro si no miras ni siquiera un poquito para el pasado. Mierda. Demasiado vivir en el presente. Se te tomaron muy a pecho. Y bueno, no los culpo tampoco. El pater familias de los Caputo, las cabezas, son un montón de cabezas órficas, pitagóricas ahí girando, y son muy cabezones, igual es muy interesante, por eso igual le dicen no fútbol, ¿verdad? Pero también es muy interesante la biología, muy interesante todo lo que dice. Y el pater familia de los Caputo, tremendo socialista, que mientras más y más y más pasaban los años, más giraba a la izquierda. Ya el último capaz que era miembro del Partido Comunista, no sé si no lo terminó siendo, pero el Partido Socialista sí fue miembro. Y ahora su heredero, no hay cosa más libertaria, capitalista del mundo que este. ¿Qué pasa? Como decíamos con Patricia Bullrich, no están fingiendo, ¿verdad? No están fingiendo por poder. Caputo finge muy mal, gente. Hay
argentino que mira fútbol para creérselo. Es muy tremendo. Es muy a la Macri, sí, soy un oligarca. Es muy también a la, ¿cómo se llama? A la Marcos Peña Brown, o sea, no les da, pero bueno, me meto no, o sea, los peinan un poco, ¿no? Les ponen una camisa, ¿eh? No sé qué otras tecnocracias le hacen así, ¿no? Y listo, voilà, ya está. Pero no, ni ellos se lo creen, ¿ah? Bueno, siempre hay que mandar al peor, ¿verdad? Siempre. Así que bueno, acá está Caputo diciendo estoy cómodo con el precio del dólar. ¿Qué decís? Si vos no manejás ni una mierda, amigo. Vos no manejás. Ahora que lo maneja Trump. Ni siquiera antes lo manejaban los chinos. Vos entrabas y lo dejabas para que los chinos. Vamos a hablar de las sorpresas de la convocatoria. No aparece un Anselmi. Antes lo manejaba, cuando hacíamos el swap con China, lo manejaba China. Y seguro vos tenías algunos laderos que bueno, ellos salvaban el fuego. ¿No? Porque giraron con el caso de Logan, les entró el miedo de Umbanda a estos espiritistas y bueno, entraron con todo, ¿no? Los jesuitas. Pero después entraron los yanquis de otra forma, ¿no? Y ahora viene el swap. Entonces tenemos dos swap. ¿Quién maneja? Tenemos dos swap. ¿Quién maneja? Tenemos a China y a Estados Unidos. Perdón, a Estados Unidos y a China. Pero bueno, en ese orden, ¿no? Primero vino a China, después vino a Estados Unidos. ¿No? Bien. ¿Y quién maneja? Manejan ellos, son las potencias del mundo. Son las potencias del mundo. Y vos manejás algo, Caputo, vos no manejás nada. Ni su propia billetera maneja Caputo. No hace nada. Y lo que tendrá que hacer ahí es chamullar bien y no chamulla bien. Porque es un tiburón, otro tiburón es un tiburón. Tiburón. Que bueno, es un interesante palabra de tiburón. No se sabe bien el origen. Reforma laboral. Bueno, debería venir. Ahora que tiene Congreso, Milei ya no tendría justificación para. Porque antes justificaba Milei. Es comprensible. Pero en la época en que yo golpeaba el tambor, el tamboril, pidiendo la intervención en Formosa, la intervención en la Hermosa, ¿no? Y tenía mayoría simple. Salió Patricia Bullrich a decir no hace falta mayoría absoluta, no sé qué mierda. No, con mayoría simple podían y la tenían. Y escondieron a su a que podía haber funcionado para todo esto. De hecho, fíjense, como era Francos, se corrió a un lado, no había ministro del Interior para intervenir Formosa. Las intervenciones no siempre son en nuestra contra, no siempre, depende. Cuidado, todo arma tiene doble filo. Cuidado, ellos lo saben, por eso no intervinieron. No intervinieron, pero ahora sí capaz que sí hay que hacerlo porque hay mayoría absoluta. No hay mayoría absoluta, pero hay mayoría, ¿no? Aunque lo organizaron bien. Muchos diputados, pero pocos en Senado, como siempre hacen. Pues te van corriendo ahí el corral un poco bueno, un poco más para acá, un poco más para allá. Bueno, agrandale el corral. Soltarle un poco la cadena, bueno. Déjalo que corra, déjalo. ¿No? No hay excusa ahora para aprobar la ley, para concientización sobre la psicopatía y el narcisismo, ¿no? Milei, ¿te gustaría, no? A todos nos gustaría, pero a tu jefe no. Ay, qué problema. No se va a aprobar, la van a volver a cajonear.
No pasa nada, seguiremos golpeando el tamboril. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Mm? La introducción de Formosa, listo. Y hay mucho más para presos principalmente. ¿Eh? Y estaría interesante que se tiene un plebiscito, aunque sea de, no sé, hola, ¿cómo andás? ¿No? Alguna vez. Nunca hubo plebiscito en la Argentina de nada. ¿Plebiscito dónde? ¿Cuándo hubo un plebiscito en la Argentina? ¿De qué? ¿Cuándo se consultó al pueblo de algo? Nada. Jamás. ¿Eh? Hasta los chiitas cuando impusieron su teocracia dictadura hicieron plebiscito, aunque sea falso. ¿Eh? Acá en Argentina ni eso. ¿Eh? Democracia de título nomás, liberal de nombre nomás, de cartel, de póster, que se despega a los 2 o 3 días. Así es. Bueno, grupo Bendiciones. No hay mucha noticia, ¿verdad? Que hay. Están con el teatro. ¿Por qué están? Reforma laboral. Bueno, eso está bueno, yo estoy a favor de la reforma laboral. Hay que liberalizar todo, de un día para otro, sí, shock, sí, tiene que ser así. Milei también es, los yanquis no son así, los yanquis son ultraliberales también. Los suizos también, pero los yanquis son a lo loco, me gusta. A lo re loco. Salvaje Oeste, sí, me encanta, Salvaje Oeste, sí. Puritano, sí, me encanta, loco. ¿Mm? Y el capitalismo, eso es lo que falta acá. Vos tenés que romper todas las compuertas y que el puto río inunde todo. Eso tenés que hacer. Un poquito, dejar un chorrito, que el chorrito caiga un poquito. No, romper toda la puta represa y que caiga toda la puta agua y inunde todo, mierda, que se inunde todo. Eso es el capitalismo. Eso es lo que el protestantismo deseó siempre. Libertad para todos. Y hacer lo que dijo Dios. Y multiplicarse en la tierra. Y llenar la tierra. Con prole, el verdadero proletariado, oculto, no oculto, pero la verdadera el verdadero sueño marxiano del proletariado lo cumplió realmente el cristianismo. Y la idea del comunismo, este horizontalismo extremo para todos, lo va a cumplir el cristianismo con su protestantismo, liberalismo, cada día más. Y eso lo hace Dios. Ni siquiera lo hacemos nosotros. Mediante Cristo, después nosotros, pero lo hace Dios. Por eso lo quieren fistear, lo quieren surfear. Estados Unidos, el Senado del país quiere terminar con el cierre de... Y sí, el pueblo se da media vuelta y dice, che, ¿qué pasa acá? Yo necesito hacer esto. Ah, bueno, son todos hijos de puta. Pero la semana vuelve de nuevo porque lo tiene que hacer, a los 2 o 3 días, y a los 2 o 3 días vienen 2, 3, 4 y ya empiezan a joder, romper el edificio. Y ya 2 semanas se complicó porque, ¿cómo no? ¿Este es un país liberal o qué mierda es esto? ¿Por qué está cerrando tanto? ¿Se entiende? Acá en Argentina igual se hace igual, te rompo todo. Así es. Lo siento mucho. El soberano es el pueblo. No habla sino a través de sus representantes, pero por ahí... El pueblo no habla a través de sus representantes, pero por ahí, ¿sabes qué? Este palo, este fierro, me representa. Bien. No sé qué más mierda hay acá. Digo, se centra la rosa de las provincias, reactivan. En que es el águila dorada, posándose al lado del cóndor plateado. Ya lo dijimos. Bien. ¿Qué más? Álvarez Gis pidió un impuesto extra efectivo. Pelé decía que era de Boca. Los detalles del nuevo crisis inédita. River perdió con Boca y profundizó en la crisis. Reunión en Buenos Aires, retomaron el diálogo. El gobierno entendió el mensaje de las urnas.
Brutal robo, comando y muerte en una fábrica fuera de la policía. La misma policía lo hace. Trump y el escándalo en la BBC. A ver esto, miren eso. A ver, recordemos, la BBC es la British Broadcast Company, ¿no? La compañía ¿cómo se llama? De transmisión, ¿cómo es broadcast? ¿Qué significa? Transmisión, ¿no? Bueno, británico, ¿no? ¿Qué significa broadcast? No me acuerdo. Transmisión, creo, no recuerdo bien. Bueno. Y bueno, hicieron una propaganda, porque era más que nada eso, ¿no? Porque el periodismo en el pasado, yo les comento por ahí, creo que en cualquier generación podría funcionar, porque creo que todos han visto como una degeneración de esto mismo, ¿no? Pero si uno, a ver, no sé, se fija en Wikipedia, va a ver que antes el periodismo se limitaba a informar, en todo caso. A dar los datos más bien, más que informar, dar los datos. Ahora estos te forman opinión. Ahí lo van a usar. ¿Ah? Forman tu opinión. Antes los periodistas daban los datos y listo. Tal cosa sucedió en tal lugar, vos formate tu opinión. Ahora te dicen, bueno, pasó tal cosa en tal lugar y te dicen después que tenés que pensar al respecto. ¡Opinan! El periodismo no debía opinar. Está bien que existe el periodismo de investigación y demás, pero también se tiraban mucho datos. Hoy no va a encontrar un periodismo de investigación en el culo, no va a encontrar en ningún lado. En ningún lado. Nadie te hace un periodismo de investigación. Antes, por ejemplo, había un poco y buscaban y se veía un poco de la masonería aquí y allá. Ahora ni eso, no, nada. Ahora aparece, no sé, Netflix todo. Todo parece Netflix. ¿Eh? Como para pendejas parece. Y no para hombres. Bueno. Y la BBC, bueno, es el brazo, es la voz de los británicos. La BBC es la voz de los británicos. Durante la guerra se vio, ¿no? Bueno, está bien, la corona tiene su empresa, ¿no? su compañía. Está bien, siempre la tuvo. Pero es de ellos. Es de los Saxe-Coburgo. Y ellos también, como el resto de los multimedios controlados por los jesuitas, los órficos, y los Saxe-Coburgo, la masonería regular inglesa, los brujos druidas, tal. Giraron, como vimos en la época Wok, todo a la izquierda, todo. ¿Te acuerdan? Ahí, arcoíris en todos lados. ¿Te acuerdan? Las pendejas encantadísimas, les encantó. Les encantó la izquierda a la pendeja. Vamos a hacer que le guste la otra. Y si no les gusta, les gustará igual. Y siempre va a ser así. Y bueno, nada, la BBC siempre se giró a la izquierda. Pero es interesante que la BBC es directamente de la monarquía inglesa. O sea, cabría preguntarse, cabría decirle a la monarquía inglesa, che, monarquía inglesa, todo bien, ¿no? Con vos estas cosas que haces, pero una pregunta, ¿no? Vas al Papa católico y rezás con él cuando en nuestros escritos, en nuestras constituciones se decía que no. ¿Qué pasa con las cortes, ¿no? Las cortes británicas ya no, Las cortes bajaron, pero siguen existiendo. ¿Qué pasa que las cortes no le dicen? ¿Qué pasa que acá está escrito que no? ¿No? Por ejemplo. O decirle, bueno, ¿qué pasa con que se está girando a la izquierda? Este es un país protestante. Es una monarquía. ¿Cómo se entiende la existencia de una monarquía si ustedes siguen haciendo que crezca el socialismo? Los ingleses fueron los primeros en permitirle a Mao Zedong tener comercio internacional, ser reconocidos como Estado. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende darle
estadía a Marx cuando quiere traer el socialismo y por tanto abolir toda monarquía. ¿Por qué será? Habrá que preguntarle, ¿no? Nunca le hace una entrevista al rey Carlos, Saxe-Coburgo, Windsor, el brujo, ¿Mm? El druida, el archidruida. No, el archidruida. Nunca. ¿Qué pasa? Levantó la voz contra Trump. Pero Trump tiene mucho poder hoy en día. No, pero le levantó la voz. ¿Y qué pasó? Sí, hay información relacionada con esto que comentábamos al comienzo. Escándalo en la BBC, ¿por qué? Así es, Vivi, Pablo. Primero, decir 2 renuncias de cargos altísimos en la BBC. Estamos hablando de Tim Davie, que era el director ejecutivo, y de la jefa de noticias, Deborah Turner. Además, y a la par, la denuncia o la amenaza de Donald Trump de demandar a la BBC por $1.000 millones. A ver, ¿qué pasó? Otra publicación de otro medio británico, The Daily Telegraph, publicó o acusó a la BBC de tergiversar las noticias que tenía que ver con Donald Trump. Particularmente se basan en un documental en el cual lo que denuncian es que editaron de forma engañosa el discurso que Trump dio el 6 de enero del 2021, una fecha clave porque fue el día en el que seguidores republicanos tomaron o intentaron tomar el Capitolio, el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué es lo que denuncian? Que tergiversaron ese discurso quedaba que Trump estaba llamando a sus seguidores a que vayan a tomar el Congreso y editando partes en las que les pedía que lo hagan de forma pacífica, que salgan a manifestarse. Bueno, esto generó justamente, como les decía, la renuncia de 2 directivos, porque generó por supuesto mucha polémica. La BBC, recordemos que es un medio público que tiene canal, que tiene radio. Bueno, también hay que reconocer que el Gran Oriente Masónico ya varias veces ha hecho esto también, si bien es cierto que los jesuitas con Smartmatic, que hicieron sus universidades, las universidades jesuitas en Venezuela, las universidades jesuitas de Venezuela hicieron Smartmatic para los jesuitas y luego lo usaron en Estados Unidos con Biden para que ganara las elecciones, e hizo fraude electoral, y con Smartmatic de los jesuitas también te van a hacer fraude electoral, con Indra, que también usaron en estas elecciones, ¿no? Que es del Gran Oriente. ¿Por qué Milei, que es supuestamente liberal, utiliza Indra, que es del PSOE, del Gran Oriente? Y ahora hay que girar para allá, pero en otro lado ahora hay que girar para otro y se gira, cuando sea el momento se volantea y cagaste. Los astros se alinean y los astrólogos te mandan a decapitar, Bien, también hay que reconocer que el Gran Oriente masónico ya varias veces ha hecho esto. Esto de, y lo sigue haciendo de hecho acá en Argentina. El Gran Oriente ya en Estados Unidos con Donald Trump, cuando pasó esto, lanzó contra el Capitolio gente. Eso es cierto también. Una cosa no quita la otra. Está bien, es parte de la dualidad. Es interesante, porque si en un lado mucho avanzan, del otro lado también mucho tendrá que avanzar. El tema es que nosotros estamos en el medio. Porque se atacó un edificio que simboliza también, además de otras cosas, nuestra república. La cosa pública. Que vendría a ser sacrificada por ellos también. Entonces la toman para asalto. También es simbólico. Recordemos que es el Islam. Y lo populoso, lo populista, lo oclocrático toma la estructura, lo estructural, como es, de hecho, más que simbólicamente este edificio, lo que representa esta república. Bien. Lo hizo con Bolsonaro, lo hicieron con Bolsonaro. También lo hicieron. Al año siguiente lo hicieron con Bolsonaro.
también. Bolsonaro del Gran Oriente. Bolsonaro, cuando fue presidente, tenía como vicepresidente a el general Hamilton Mourão, quien fue miembro del Gran Oriente Masónico, y cuando fue hecho vicepresidente lo elevaron al Consejo Supremo grado 33 del Gran Oriente del Brasil, este militar. ¿Mm? Bien. Entonces ya lo ha hecho. Y acá en Argentina, todos los miércoles, día de Mercurio, día de Hermes, siendo Milei miembro de la secta Caballeros Americanos del Fuego de Hermes, todos los miércoles también hacen un asedio contra nuestro castillo, simbolizado en el Congreso, en el Senado. Asedian nuestro castillo todos los miércoles y tiran piedras, que también es símbolo de Mercurio. Pero por el espíritu de Elías, tus piedras y mis piedras, que Yahweh decía lo que sucederá. Bueno, y ahora Trump tiene tanto poder, le pulsea con mano derecha que te vence. Y sí, no es él realmente, es el pueblo. Si lo hubiera querido hacer en otro momento no se podía, ahora sí. En la dualidad todo momento llega, pero ¿quiénes terminan ganando siempre? Que tiene un portal web también, y que justamente se caracteriza por la imparcialidad. De hecho, muchas veces critica al propio gobierno británico, o digamos no hay información que no se publique. Entonces esto golpeó muy fuerte y generó, como les decía, la renuncia de estos dos directivos. Si les parece, compartimos lo que dijo el mandatario estadounidense, que lo hizo a través de las redes sociales, donde además también envió una carta que les decía, donde los amenaza con demandarlos por $1.000 millones. Trump dice: los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el director general, dimiten, son despedidos por haber sido descubiertos manipulando mi excelente, perfecto discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos periodistas. Fíjese lo que dice Trump, ¿no? Mi excelente, perfecto discurso. Donald Trump, ya lo hablamos muchas veces, es muy difícil, ¿no? Él mismo lo dice. Es muy difícil que se cure, Él mismo te lo está diciendo, ¿no? Psicópata narcisista te lo dice, Que viene el fin del mundo, yo lo sé perfectamente, pero está muy difícil, Está muy difícil. Y Donald Trump es narcisista, ya lo explicamos muchas veces. Está bien, nació en la secta, ¿no? El hijo de su padre, ¿verdad? Pero bueno, en este caso vemos su faceta narcisista de decir que su discurso es perfecto. Ni siquiera los grandes poetas del pasado y los grandes oradores, en sus magnas obras, a la cual siquiera nosotros podemos siquiera un poco de brillo recibir lo que nos quedó en nuestros vetustos papeles, ni siquiera ellos serán capaces de decir que su discurso es perfecto. Los discursos de Cristo eran perfectos y no alcanzaron a escribirlos todos. Juan dice: no podríamos llenar, dijimos lo que más recordamos, lo más importante acá. No alcanzaría, dijo tanto que no alcanzamos a escribir, y tanto. Y todo mucho perdió también en lo oral. Pero ahora Donald Trump dice que su discurso es perfecto. Perfecto. El problema con eso es que la Biblia dice que el mucho creérsela, después se viene la gran caída, inmediatamente, de mucho creérsela. Está ahí. El Padre ha organizado eso en todos, para todos, las criaturas.
El padre está en control de todo. Y en un momento todo está hecho para que no funcione. Es un mecanismo de seguridad, es así. Y Dios es grande. Y mientras más vivís, más te das cuenta de ello. ¿Verdad? Bueno, es su discurso perfecto. Cuidado, porque esto crecerá. De todos modos es interesante también que se creen ganada, se la creían ganada. Los izquierdistas se la creían ganada. Y esto es mucho, esto que vemos, este clima pre-revolucionario, propagandístico, tiene mucho de diplomacia todavía. Y de calor de guerra, pero todavía no guerra. De guerra cultural, pero no guerra todavía. Muy cercano a la diplomacia. Y si la guerra es una evolución de la diplomacia, como dice von Clausewitz y tantos otros, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo será después la guerra? Lo mismo, ellos van a querer ganar, pero después que viene el golpe. Porque yo no me gustaba mucho esto de la falsa dicotomía, estoy en contra. También estoy a favor porque siempre tiene que existir la dualidad. Pero también me posiciono a un lado, que es la cuestión derechista, ya lo dijimos muchas veces. ¿No? No porque queramos, sino porque si nos tuviesen que en algún momento nos forzar de alguna forma, bueno. O sea, no queremos matar. No nos fuerces a. ¿No? Haya paz. Por eso, claro, la diplomacia y la dualidad hay que trabajar. Pero si no, y bueno, lo siento mucho. ¿No? Así que bueno, recordemos esto de que a su diestra Cristo sentará a las ovejas y carneros, las ovejas negras. Mientras que, de otro lado, las cabras estarán del lado izquierdo. Eso también lo vemos al día de hoy. Estaba escrito eso. Cristo en el tiempo, fin iba a hacer eso, que a la izquierda estuvieran las cabras y a la derecha estuvieran las ovejas. ¿Eso está sucediendo ahora? Entonces también eso hay que verlo, ¿no? Ya lo hablamos. Entonces, bueno, ¿quién terminó teniendo poder? Corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron influir en las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, proceden de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. Qué terrible para la democracia. ¿Por qué? Porque la publicación de este documental justamente fue hace un año atrás, cuando estaba todavía la campaña presidencial en la que Trump termina siendo electo presidente. En ese contexto se dio ese documento, bueno, ahora con la renuncia de los directivos y con la posibilidad de que la BBC sea demandada por $1.000 millones. Estados Unidos, se levantará el cierre de gobierno. Hubo acuerdo en el Senado y legisladores demócratas votaron a favor de extender el financiamiento del gobierno hasta el próximo 30 de enero, lo que podría traer alivio a quienes reciben planes alimentarios y a cientos de miles de trabajadores. Está hablando Sanders. ¿Recuerdan cuando teníamos al imam Al-Qaswini? El imam Al-Qaswini en el Partido Demócrata hablando al lado de Bernie Sanders. ¿Se acuerdan? Ahí también tenemos a los islámicos invadiendo. Los islámicos chiitas invadiendo con el imam Al-Qaswini de la Revolución Islámica de Irán, con los demócratas al lado abriendo discurso a Bernie Sanders, siendo telonero de Bernie Sanders. Ahí está. Así también iba al Islam, Así también iba al Islam. Ahí está Bernie Sanders hablando, hijo de puta. En el teatro, aunque es ese congreso. Francia concede libertad a Sarkozy. El expresidente está en la cárcel desde mediados de octubre, cumpliendo una pena de 5 años por tremendo masón del Gran Oriente, Sarkozy. Corrupción. El tribunal y otro todos los presidentes masones corruptos. ¿Por qué será? Aprobó el beneficio hasta que se resuelva la apelación a la condena presentada por su defensa, por considerar que no existe riesgo de fuga. Irán, inspección de instalaciones nucleares. Inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica visitaron plantas en la República Islámica. Una semana después,
de que el organismo advirtiera a Teherán que debía mejorar seriamente la cooperación para evitar tensiones con Occidente. Ay, bueno. Así que bueno, Grupo Bendiciones, ahí está la noticia del día de hoy. Reapareció Alberto Fernández y negó haber golpeado a Fabiola. ¿Pero por qué? Si a ella les gusta. ¿Por qué? Lo que tiene Alberto Fernández no saben volantear. Alberto Fernández que tiene que decir, bueno, no, está bien, le pegué, pero ella quería que yo le pegara. ¿Cómo? Y hacía de girar un poco más de izquierda a derecha. Sí, y decir una realidad, que a las mujeres les gusta que no les pegue. Como estos videos donde invade el Islam. ¿No ven cómo hacen las guachas? Jijiji, se jijean toda la concha, las pendejas. Jijiji, cuando viene el Islam y la quiere tomar. Recuerden, es la materia, es el vacío que no aguanta su vacío y debe ser llenado. Y como decía Hitler, la materia, la masa, que es materia, Hitler decía la masa, pero la masa es materia. La masa es femenina, emocional, es la materia, debe ser maltratada y tomada. Bueno, lo mismo. Fiambriola. Fabiola es una puta VIP, es una actriz, eso siempre quiso, es otra Evita, es una actriz, se tiñen de rubio como las romanas, como copiando a las alemanas, a las germánicas, a las nórdicas, ellos también querían vestirse de tener rubio, ¿no? Y las pelaban para ponerse su pelo. Y le viene lo mismo, esta es otra rubia de esas, otra romana teñida de rubio. Bueno, ¿y qué tiene que decir? Algo que también le gusta a ella, porque ella sí, porque además es muy femenina, ella, ¿no? Y en todo lo que es esa actuación que mierda hacen, lo mismo. A ella le gustaba, ella me pedía que yo la golpeara. A ella le gustaba, así fue nuestra relación. ¡Listo! ¿Se entiende? ¿Y eso qué va a generar? Ahí está, no piensan. Así que bueno, acá está Fiambrola diciendo eso, hay noticias. La derecha siempre es más fuerte en esto de ser llenado, es muy interesante. Bergoglio, antes de morir igual decía, es muy interesante, decía, es muy interesante. Decía, la izquierda es centrífuga, ¿no? Pero la derecha es centrípeta. Se concentra, mientras la otra se dispersa. Es muy interesante eso, ¿no? La izquierda es dispersa, se dispersa. Sí, se expande, pero es dispersa. La otra parece como que se contrae, pero se concentra encima, es centrípeta. Interesante, ¿no? Bueno, grupo Bendiciones. El hermano Maxi. El fin está cerca. Más cerca de algunos que para otros. Seamos humildes y dignos. Y vivamos nuestra historia de esta forma. Esto es un circo. Es el circo de Roma. Bendiciones.